Y bueno amigos, nuevamente el Madrid pierde puntos, en este caso se deja 2 puntos para mí sumamente importantes en la liga contra Atlético de Madrid en el Bernabéu, que no es lo mismo, y bueno, le coloca al Barça en una situación bastante ideal, seguramente que no esperaban tan pronto, al menos tan pronto, porque le deja al Barça la opción de colocarse a 2 puntos del Madrid si gana mañana al Sevilla y a 1 punto del Atlético de Madrid ya en la tercera plaza de manera, o sea, no va a poder cambiar su situación en el momento, pase lo que pase mañana contra el Sevilla, ¿no? Pero va a estar ahí más cerca en el caso de que gane. Ojalá que no, que el Sevilla haga por alguna vez en su vida algo interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar del partido, no vamos a hablar de los Negreira Boys, que bueno, van a recortar puntos muy probablemente. Porque sí, porque el Sevilla es uno de esos equipos que básicamente le pone el culo siempre al Barça. Creo que no estamos descubriendo América por decir esto, pero es una realidad que el Sevilla, clubes como el mismísimo Atlético de Madrid, siempre les cuesta hacerle un poquito de frente al Barça. No es increíble como Leganés y otra serie de equipos les hacen más frente a un equipo como los Negreira Boys. Pero hablando un poco del partido, hoy Ancelotti hablando lo del desequilibrio, que había mucha gente diciendo que había que sentar a Vinicius, obviamente no lo iba a hacer, no tiene valor para hacer algo así, yo creo que inteligentemente por muchas cosas, sobre todo por algo que les voy a comentar ahorita del segundo tiempo de Vinicius y de Rodrigo, pero bueno, lo cierto es que Ancelotti ha salido allí con Lucas, Tchouaméni, con Asensio, que hoy lo ha cambiado como del lado para el defensor y la verdad es que me ha gustado bastante. Y en el lateral izquierdo ha estado Fran García, quien para mí ya ha superado de manera clara a Ferland Mendy en esa posición. En el centro del campo, de nuevo el doble pivote con Dani Ceballos y Fede Valverde, que para mí está funcionando bastante bien. Me gustó mucho el primer tiempo de Dani Ceballos, después en el segundo mermó un poquito el rendimiento y fue sustituido, pero creo que en líneas generales el nivel de Ceballos está siendo más que interesante, ¿no? Y ahí arriba, bueno, ha colocado lo de siempre, esos 4 futbolistas que ponen al Madrid en una situación interesante como son Bellingham, Vinicius, Rodrigo y Kylian Mbappé. Mbappé que ha marcado hoy en su primer derbi. Más que bien porque la importancia de marcar siempre va a ser interesante y además que ha colocado a tan solo o un par de goles, perdón, de Lewandowski que le lleva una ventaja como de 10 goles en el Pichichi, pero bueno, eso es irrelevante en este caso, ¿no? Y esa es la alineación de Ancelotti, para mí una alineación valiente. El primer tiempo ha sido infumable como muchos de los primeros tiempos y casi muchos de todos los partidos del Madrid, ¿no? Pero ha dejado ahí una jugada bastante peculiar en la que, bueno, básicamente han pitado un penalti. Creo que, si no estoy mal, el Atleti no remató a puerta, muchachos, hasta el minuto 80 y algo. Una cosa impresionante que el Atleti salió fue a especular con el resultado. Y repito, ha habido un penalti que fue bastante peculiar. Y yo no digo tanto por el tema de la peculiaridad. Por ejemplo, les voy a mostrar 2 claros ejemplos que tengo aquí y que pues básicamente van a entender por qué les estoy diciendo esto. No me parece que el penalti no haya sido escandaloso, que no se pueda pitar. No, a mí lo que me parece curioso es que les voy a colocar 2 imágenes, una más reciente que la otra, pero ambas que todavía seguro todos tenemos en la retina. En la primera vamos a encontrar esta de un futbolista que hoy por cierto estaba en el campo, como era el inglés, no sé por qué esto se ha puesto así. Y que bueno, en ese caso, jugando para el Fútbol Club Barcelona, esperen, acomodo esto, que se dañó un poco. Jugando para el Fútbol Club Barcelona, este hombre le cometió esta falta a Rafael Varane, ¿no? Una falta absolutamente lamentable, como le deja los tacos incrustados en la pierna a Varane, que después, posteriormente, subió una imagen que, bueno, dejó la idea de lo que había pasado realmente, ¿no? Y la segunda imagen aparece esta, ya más reciente, de hecho el año en el que el Madrid gana la Liga y la Champions, la Champions de las remontadas. Aquí se puede percatar uno, muchachos, que está Torró, creo que es de los Osasuna este futbolista, empujando y además pisando en la parte inferior de la pierna de Vinicius, como pueden ver en el cursor, ¿no? En ninguno de los 2 casos pitaron los penaltis porque supuestamente esta gente ya el balón había pasado y el balón no estaba prácticamente, ya el balón había salido del destinatario, por así decirlo. Hoy fue algo muy similar en el caso del penalti que le concedieron al Atlético de Madrid, pero no quiero enredarme mucho con el arbitraje. Hubieron varias cosas allí que me parecieron increíbles, sobre todo sobre el final del partido, que hayan añadido 3 minutos en un partido que hubieron como 8 o 9 cambios. Nos da una idea más o menos también de por dónde va la cosa, como para no tener malos pensamientos de esta gentuza. Y es que ¿a quién le convenía que el partido quedara 1-1?
ya ustedes saben más o menos a quién le convenía, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta, y el partido quedó, bueno, 1-1 con 3 minutos añadidos después de la cantidad de cambios. Solo por eso ya creo que quedó bastante justito lo de los minutos añadidos. Y bueno, hablando un poquito de fútbol, repito, el Madrid ha hecho todos estos partidos absolutamente penosos, pesados, un partido muy atlético de Madrid. El Atlético ha hecho su partido habitual de estar ahí, especular, no rematar ni una vez a puerta. Tuvo la suerte de encontrarse con ese penalti. Y ya pues básicamente fue un partido muy malo en el primer tiempo en líneas generales. En el segundo el Madrid mejoró bastante, sobre todo cuando Vinicius dejó de meterse tanto por dentro y empezó a caerse a la izquierda. Creo que el equipo mejoró muchísimo, y cada vez que veía a Vinicius coger esa banda y generar situaciones de peligro, decía, todavía hay gente que está intentando hacernos ver que Vinicius debería irse del Madrid porque es el que desencaja, que desentona. Es absolutamente increíble cuando él y Rodrigo también, que me parece que hoy ha hecho un gran partido, sobre todo en el segundo tiempo, han llevado la batuta del Real Madrid. Un gol de Bellingham que, bueno, ha estado ahí provocado por una buena jugada de Rodrigo, que termina rematando Bellingham perdón, el gol era de Mbappé, termina rematando Bellingham, le pega ahí un futbolista, creo que era José María Jiménez, y la realidad es esa. Bueno, entonces en ese caso, pues el Madrid ha estado jugando bastante bien en el segundo tiempo, creando muchas situaciones de gol. Y eso, sin lugar a duda, para mí ha sido responsabilidad, o ha sido gracias a que Vinicius, pues básicamente, muchachos, ha estado entrando mucho por su posición más habitual, ha estado ahí generando bastante peligro. Bellingham entrando por el medio, pues ha dejado también alguna que otra que para mí le ha mejorado en el segundo tiempo. Creo que en el segundo tiempo prácticamente todos han estado bien, sobre todo me refiero a los de ataque, ¿no? Y nada, chicos, pues la verdad no ha sido suficiente. El Atlético ha hecho un bloque de 8 futbolistas que además los dos últimos también defendían. Muy habitual también esto de los equipos de Simeone, y ha puesto el autobús como básicamente le preguntaron y él irónicamente dijo que sí. Y pues le ha salido bien, ha rascado un punto. No parecía un equipo que realmente quería pelear por la liga o quiere ganar la liga, porque es un equipo que ha salido a especular, un equipo que creo que tenía futbolistas para hacer bastante daño y no prácticamente siquiera rematado a puerta en todo el partido, ¿no? Entonces eso para tenerlo en cuenta. Actuaciones individuales, yo creo que repitiendo un poco lo de Vinicius, me ha gustado mucho, y repito, todavía hay gente que quiere sacar a Vini del Real Madrid. Yo no sé si el Madrid hubiera sido tan sólido, hubiera generado tanto en el segundo tiempo sin contar con la participación de Vinicius. Eso para que lo tengamos más o menos en cuenta, ¿no? Y hablando un poco, muchachos, de la defensa, creo que Tchouaméni ha estado otra vez en su línea cuando juega de defensor. No me parece que haya estado exageradamente mal, pero la verdad es que hay situaciones que lo dejan muy mal parado, como por ejemplo una jugada, recuerdo en el primer tiempo, en la que el Madrid intentó hacer un fuera de juego y él terminó habilitando absolutamente todo, que lo termina salvando un gran cierre de Raúl Asensio. O sea, y bueno, ni hablar de lo del penalti, hay una imprudencia, aunque repito, para mí bastante justito, y teniendo en cuenta que otras situaciones al Madrid no se las han pitado, ¿no? Yo creo que eso es lo que podemos añadir. En el centro del campo me ha gustado mucho el primer tiempo de Dani Ceballos. Creo que el Madrid dominó en el centro del campo gracias a un Fede Valverde que siempre está ahí bien, reventándose las piernas, y gracias a un futbolista como Ceballos, que pues básicamente ha estado demostrando que tiene mucho para dar al Real Madrid, sobre todo en el tema de rotaciones. No creo que vaya a ser titular indiscutible, pero creo que tiene mucho para aportar. Cuando se le da continuidad parece que empieza a adaptarse muchísimo mejor. No creo que se me esté escapando mucho realmente, pero sí ha sido un partido de estos que, muchachos, no se puede permitir al Real Madrid no marcar otro gol. No, o sea, es que en líneas generales el equipo ha dado nuevamente la imagen que llevaba dando muchísimo tiempo, la imagen de no poder, no ser básicamente un equipo capaz de resolver partidos, un equipo incapaz de defender, presionar bien, pese a que en el primer tiempo, los primeros 10 o 15 minutos, la presión del Madrid me estaba gustando. No defiende bien, no ataca bien, no tiene absolutamente nada. La línea de presión es que es lamentable en muchas cosas. O sea, un equipo que definitivamente está muy mal trabajado. Pero bueno, chicos, hasta que este video por lo menos nos garantiza ser líderes una jornada más y ver cómo se puede solucionar esto más adelante. Les voy a dejar hasta aquí este video. Quiero saber sus opiniones en los comentarios, y lo de siempre. Vamos ahora por el City. Y nada, algo que se me olvidaba, quería añadirles que el Madrid le ha costado muchísimo ganar partidos grandes. Se suma no sé cuánta cantidad de partidos que ha perdido o ha empatado, siendo partidos totalmente relevantes para el desenlace de la temporada. Y ahora se viene el Manchester City. No voy a decir que el Madrid no va a poder contra el City, pero sí voy a añadir que el Madrid, la posibilidad que tiene de ganarle al City es porque el City está bastante mal también, ¿no? Nada, gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.